La colonización del continente americano comenzó a finales del siglo XV, cuando Cristóbal Colón llegó al Nuevo Mundo. En los siglos siguientes, los europeos conquistaron y colonizaron diversas partes del continente. Los colonizadores establecieron sus asentamientos y trajeron sus religiones, lenguas y costumbres. La colonización llevó al sangriento saqueo, la violencia, la explotación y la destrucción de los pueblos locales, causando muchos conflictos y problemas en la región. A finales del siglo XIX y siglo XX, muchos países americanos se independizaron, pero los efectos de la colonización siguen sintiéndose hoy en día. Soy Alex Sarokian y hoy intentamos situar el proceso de colonización de Siberia en el contexto de la historia mundial. En la historiografía rusa, la colonización de Siberia se describe con el término exploración. Solamente en el artículo de la Wikipedia rusa, conquista de Siberia, las palabras conquista y anexión coexisten pacíficamente. Quizás esa es la razón por la cual el gobierno ruso no deja los intentos de prohibir la Wikipedia en Rusia. Entonces, ¿fue colonización o exploración? ¿Fue el avance pacífico o la conquista violenta? ¿Fue similar a la formación del Imperio Británico o Español o no? ¿Qué aportó a los pueblos nativos de Siberia? ¿Civilización y progreso? ¿O todo lo contrario? Para entender de dónde vienen estas disputas, deberíamos intentar comprender el propio término colonización. Hay que referirse al significado de las palabras. La primera definición: una colonia es un grupo de inmigrantes o sus descendientes que se han establecido en un territorio retirado, pero mantienen relaciones estrechas con el país del que proceden. También un territorio colonizado de esta manera. Y la segunda, territorio políticamente dependiente de un Estado extranjero. En la primera acepción, la palabra colonia puede aplicarse, por ejemplo, al mundo antiguo, cuando el Imperio Romano conquistaba nuevos territorios, estableciendo colonias, es decir, asentamientos. Y en la segunda, la palabra colonia solo puede aplicarse a la época de los estados nacionales. El término colonización, colonizacja, entró en la lengua rusa en estas dos acepciones. El diccionario de Dahl define una colonia como una población de extranjeros, un asentamiento de colonos nativos de otro territorio, y un colono es un poblador que se dedica a la agricultura. Pero en 1935, en la época soviética, el significado de la palabra se invirtió. El diccionario da el primer significado: área o país, tomado por un Estado imperialista con el fin de obtener superbeneficios, utilizar sus materias primas y oprimir despiadadamente a la población económica, política y nacionalmente. El diccionario enciclopédico moderno del año 2000 da dos significados de la palabra colonia: país o territorio bajo la autoridad de un Estado extranjero y privado de independencia política y económica, y la segunda acepción es asentamiento fundado por pueblos antiguos en tierras extranjeras. En otras palabras, con el término colonización, ya con el tiempo empezaron a definir en la lengua rusa, o más bien en su versión soviética, sobre todo un significado negativo estable. Colonizar es algo malo. Es apoderarse de tierras ajenas. Solo un Estado malo, imperialista, puede colonizar. Tener colonias y ser colonizador es muy malo. Todos estamos de acuerdo con esta definición. Por eso es tan común aplicar a los demás países el término colonizadores y opresores,
de los pueblos nativos de América. Los rusos, en cambio, son simplemente exploradores de la tierra de nadie al este de Moscú. Resulta que no había nadie ni nada al este de Moscú y se podía ir avanzando poco a poco hacia el este, ampliando el territorio. Por supuesto, sin dar a conocer después que las tierras de Siberia, en aquella época, no estaban completamente deshabitadas. Pero mucho antes de que los rusos llegaran a Siberia, ya había estados por ahí. Veámoslo no solo a través de los ojos de los colonos rusos o del estado moscovita, sino desde distintos ángulos. Y estos ángulos son más que dos. Los primeros eslavos llegaron a Siberia en el siglo X, pero cabe preguntarse qué clase de eslavos eran. Eran ciudadanos de la República de Nóvgorod y no tenían ninguna relación con el Principado de Moscú. El señor Gran Nóvgorod, como lo llamaban sus habitantes, apareció más de 100 años antes que el Principado de Moscú y sí era una república. Pues el monarca, el príncipe, desempeñaba principalmente las funciones de jefe militar y dependía en sus decisiones de una especie de parlamento llamado Veche, una asamblea de todos los ciudadanos de Nóvgorod. Y también la antigua lengua de los eslavos de Nóvgorod estaba mucho más cerca de las lenguas eslavas occidentales protolequíticas, el polabo, el casubio y el polaco, que a la lengua rusa que conocemos hoy en día. Fueron los novgorodianos quienes enviaron una expedición a más allá de los Urales en el siglo X. Por aquel entonces se llamaba a más allá de las rocas, a Yugra. Así se denominó después, más tarde, el noroeste de Siberia. En el año 1193, la crónica de Nóvgorod menciona por primera vez a los príncipes de Yugra, o sea, príncipes siberianos, que infligieron una dura derrota a los novgorodianos. Sí había gobernantes, había estados. Las investigaciones arqueológicas confirman que en aquella época había ciudades en Yugra capaces de resistir un largo asedio. ¿Y qué está pasando en el mundo en esta época? Es más o menos lo mismo. Los reyes europeos envían periódicamente sus ejércitos a Oriente en cruzadas, y los dogos venecianos les apoyan en ello. Así que los posádniks, hoy dirían presidentes de Nóvgorod, intentan mantener el ritmo y envían sus expediciones a Oriente, a Siberia. En 1265, las autoridades de Nóvgorod incluyen Yugra en la lista de sus dominios. Por lo visto, son ilusiones y no tienen intención de controlar la zona. Bastaba con que los nativos de Siberia les pagan el tributo en pieles. Así pues, está claro que en siglo X no existía una Siberia rusa, al menos porque la palabra rusín o ruso se aplicaba a los habitantes del estado de Kiev y no había rastro de estos últimos en Siberia. Los habitantes de Nóvgorod tampoco eran rusos todavía, no estaban bajo el dominio de Kiev y quedaron bajo el dominio de Moscú mucho más tarde. Justo en esta época surgió el imperio mongol y los descendientes de Genghis Khan empezaron a cobrar tributos a los principados eslavos. Y Nóvgorod, hasta donde los mongoles no llegaron, también recibe tributo de los príncipes de Yugra. En general, Nóvgorod realiza incursiones en el norte de Siberia, pero no se dedica a la colonización como tal, y no construye sus asentamientos. Surge la pregunta, ¿y entonces solo eran los novgorodianos y otros estados aún no se comunican con Siberia? Es la pregunta correcta, porque existe Volgar o la Bulgaria del Volga desde aproximadamente del siglo X, no confundir con Bulgaria moderna, es un estado completamente distinto. La Bulgaria del Volga
se encontraba en el territorio de la actual República de Tatarstán. Sus habitantes profesaban el Islam y comerciaban con el califato árabe. Además, en el siglo X, en el sur de Siberia, ya mencionado imperio mongol ya apareció. Al hijo mayor del Khan Yuchi le corresponde la parte occidental del imperio, aquel entonces se llama Ulus Yuchi, literalmente el dominio de Yuchi. Y posteriormente en las crónicas moscovitas ya se va a nombrar como la Horda de Oro. El hijo de Yuchi y nieto de Genghis, el Khan Batu, amplía en el siglo XIII el territorio de la Horda de Oro y le anexiona la Bulgaria del Volga. En general es la Horda de Oro de aquella época, podría considerarse predecesora histórica de la actual Federación Rusa, porque abarcaba los territorios de la región del Volga, el Cáucaso del norte, los Urales, Siberia occidental, es decir, la mayor parte de la Rusia actual. Y la capital de la Horda de Oro no estaba lejos de la actual Astracán, una superpotencia de aquella época. Batu Khan también tenía un hermano llamado Shivani o Shivan. Batu le asignó una parte de tierras en el territorio del sur de Siberia y el norte de Kazajistán. Este territorio formaba parte de la Horda de Oro, pero gozaba de una considerable autonomía. Y a partir de este momento, los pueblos autóctonos de Siberia empiezan a tener muchos vecinos nuevos del sur, que al mismo tiempo, con los novgorodianos, comienzan a visitarlos. En el año 1464, un descendiente de Sheibani, llamado Han Ibak, se separó de la Horda y creó un kanato siberiano independiente. Su capital se encontraba en la ciudad llamada Chingiturá. Se trata de la actual ciudad de Tyumen, en Rusia. En la historiografía rusa se considera que fue el príncipe Iván III quien derrotó a la Horda, porque cuando llegó al río Ugra en 1480, vio al ejército del entonces gobernante Han Ahmad y se dio cuenta de que la Horda no lo iba a atacar. Entonces regresó tranquilamente a casa y dejó de pagar tributo a la Horda. Pero los historiadores rusos guardan silencio sobre el hecho de que no fue Iván III quien derrotó a la Horda, sino el propio Han Ibak, que un año más tarde derrotó finalmente a Khan Ahmad, lo mató y anexionó sus tierras al Kanato de Siberia. Es decir, el Principado de Moscú no debe su liberación a la sabiduría de sus gobernantes, sino a las rencillas entre los khanes. Entonces, el príncipe Iván III de Moscú no ha derrotado a la Horda, pero destruyó la República de Nóvgorod en 1478. Suprimió el cargo de Posádnik, como ya dijimos era algo como el presidente en la actualidad, y prohibió la asamblea de los ciudadanos, llamada Veche, e incluso llevó la campana de la ciudad de Nóvgorod a Moscú. Los moscovitas tenían dos objetivos. El primero era liquidar las estructuras de poder en Nóvgorod y entregarlo completamente bajo la mano de Moscú. Es imposible tolerar tan libre pensamiento al lado de uno, Posádnik, parlamento. Otro objetivo era destruir la base económica de Nóvgorod. Esta base, como recordamos, consistía en la exportación de pieles de las tierras del este de Nóvgorod. Nóvgorod recaudaba impuestos, tributos, con pieles de ardilla, desde donde los comerciantes hanseáticos las transportaban más al oeste, a Europa. En aquella época Nóvgorod era un estado económicamente muy fuerte. Moscú no tenía nada parecido. Este negocio no estaba disponible para Moscú. Justo en aquel tiempo, en 1492, la reina Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos,
mandan una expedición dirigida por Cristóbal Colón a través del Océano Atlántico. Este es el comienzo de gran y terrible descubrimiento geográfico y más allá de los Urales también. Fijémonos en la gente que vivía allí mucho antes y no esperaba ser descubierta en absoluto, como por ejemplo no lo esperaban los pueblos nativos de América. Los pueblos, conocidos como Hanti y Mansi, vivieron en Siberia Occidental todo este tiempo, tenían sus propios estados. El mayor de los principados de Siberia Occidental en aquella época era Pelim. Después de la destrucción de la República de Novgorod, el príncipe Iván el III comienza inmediatamente a apoderarse de sus antiguos territorios. Así estalla la primera guerra entre Moscú y el príncipe pelimita Asika. El príncipe Asika es un personaje histórico real, pero en muy pocos libros y muy pocas películas. Sobre la gloriosa exploración de Siberia se le describe exactamente igual que los europeos describían a las tribus autóctonas de América, corriendo con una pandereta, haciendo brujerías, montando un alce y comiendo corazones humanos. Así lo describen los rusos. Este príncipe Asika luchó con éxito contra los fusileros de Iván III durante unos 30 años. En 1483, Iván III derrota finalmente a Asika y establece para los principados de Hanti y Mansi exactamente el mismo sistema que le habían establecido previamente los canes de la Horda. Para él, una piel de Marta de cada persona, y el príncipe mayor es obligado a recoger este tributo y enviarlo a Moscú, es decir, lo mismo que hacía Iván III para los canes de la Horda. ¿Qué sigue? Mediante sobornos, Iván III empuja a algunos de los príncipes de Yugra contra el Khan Ibak. Es decir, comienza a aplicar las tácticas coloniales utilizadas por los europeos en América. Basta recordar a Cortés y a los tlaxcaltecas en México y a los iroqueses en Norteamérica. El príncipe simplemente soborna unos pueblos autóctonos de Siberia para atacar a los otros. Es importante señalar un aspecto desde el punto de vista de los pueblos autóctonos. Ellos tenían sus propios líderes. Había un movimiento de resistencia y apareció bastante rápido. Como consecuencia, el príncipe moscovita empezó a referirse a él mismo también como príncipe de Yugra, es decir, Moscú subordina formalmente los territorios más allá de los Urales. La subyugación de Siberia durante los siglos siguientes se lleva a cabo con un solo propósito: la obtención de pieles. ¿Qué hace Europa mientras tanto? El rey Carlos V también sufre la manía de expandir su propio estado. Hernán Cortés entra en la capital del imperio azteca, Tenochtitlán. El emperador Moctezuma es asesinado. En 1533 Francisco Pizarro captura y ejecuta al gobernante inca Atahualpa y a continuación toma la capital Cusco. Estos territorios empiezan a denominarse virreinatos de Nueva España. Mientras Carlos V crea un imperio colonial transatlántico, aparece en Moscú un nuevo gran príncipe, a un joven. También se llama Iván, pero ahora el cuarto. Más tarde será conocido como Iván el Terrible. Y él también, como Carlos V, está obsesionado con la expansión de su estado. En esta época el Kanato de Siberia es gobernado por Kuchum, nieto de Ibak. Iván el Terrible le mandó una carta con solicitud de tributo. Kuchum pagó al principio, pero luego se hartó y dejó de hacerlo.
¿Por qué ha parado? Porque le llegó la noticia de que el Khan de Crimea había llegado a Moscú y la había quemado. Sí, otro hecho histórico que a los historiadores rusos prefieren no difundir. En 1571, las fuerzas del Khan de Crimea tomaron Moscú y el propio Iván huyó a la ciudad Rostov. Todos los vecinos se enteran y todo el mundo deja de pagar el tributo. Kuchum comienza incluso a preparar una nueva guerra contra Iván. De vez en cuando va más allá de los Urales y hace incursiones a los territorios del príncipe. ¿Cuáles eran esos territorios? Iván el Terrible regaló las tierras alrededor de la ciudad actual de Perm a una adinerada familia de comerciantes, los Stroganov, como se diría hoy, los oligarcas de aquella época. Estaban especializados en la producción de sal y, por supuesto, en el negocio de pieles. En el año 1582, el comerciante Maxim Stroganov contrata gente, como se diría ahora, crea una compañía militar privada y la envía más allá de los Urales, a las tierras del Principado de Pelim, contra el nieto de anteriormente mencionado príncipe Asika. El comandante de ese equipo de conquistadores es un tal Yermak. Aún se desconoce si se trata de un nombre real o de un apodo. Al mismo tiempo, el Khan Kuchum envía su ejército contra los Stroganov. Es decir, estos dos momentos ocurren independientemente. Maxim Stroganov envía una banda para presionar al gobernante de Pelim y Kuchum envía su banda para presionar a los Stroganov. Por el camino, Yermak recibe la noticia de que la capital del Kanato de Siberia se ha quedado prácticamente sin soldados y los objetivos de la expedición cambian radicalmente. Como se puede adivinar, Yermak va a saquear la capital, la ciudad Kashlik. En Kashlik está Kuchum, pero tiene tan pocas tropas que Yermak captura fácilmente la capital del Kanato de Siberia. Parece que ya está. Yermak libera a los pueblos autóctonos de Siberia del maldito Kuchum, así lo presentan los historiadores rusos. Lo que omiten vergonzosamente es que no trajo ningún cambio a los siberianos. Antes eran saqueados constantemente por Kuchum y ahora por Moscú. Una trama típica de una guerra entre cárteles por esferas de influencia. En 1585, el prófugo Kuchum reúne un nuevo ejército y va a recuperar su capital. Para entonces, el grupo de Yermak ya era muy reducido y los refuerzos enviados desde Moscú se habían congelado casi todos por el camino o habían muerto de hambre. Yermak sale de Kashlik para reponer sus provisiones, pero allí lo espera Kuchum y lo mata. Ese es el final de la historia de Yermak, el famoso conquistador de Siberia. ¿Y qué está pasando en América en aquel tiempo? Allí, en el año 1584, Riley, el pirata favorito de la reina Elizabeth I, funda la colonia de Virginia y los moscovitas establecen su primera colonia en Siberia. Como se puede ver, utilizando exactamente los mismos métodos. Un pirata, por un lado, un forajido, por otro lado. Más tarde, Danilo Chulkov pasa por la ruta de Yermak, pero ya no ataca la ciudad de Kashlik, sino funda una fortaleza no muy lejos. Esta fortaleza empieza a llamarse Tobolsk. El año 1598, los moscovitas de nuevo captan Kashlik y en 1601 matan a Khan Kuchum. Ese es el final del Kanato de Siberia. Después, los moscovitas comienzan a construir en Siberia una red de fortalezas guarniciones. En 1601 ya eran más de 10 y al principio no interferían mucho en la vida de los autóctonos, solo asaltaban periódicamente y cobraban tributos.
Una de las tácticas utilizadas por los moscovitas en Siberia en aquella época consistía en tomar rehenes de familias de la nobleza autóctona. Los mantenían cautivos hasta que se pagaba cierta suma por ellos. Lo interesante es que a partir de este momento, cuando Siberia se convierte en un lugar de destierro, a esta ingeniosa idea se le ocurrió a Iván el Terrible. Después de su muerte, el destierro a Siberia se hizo aún más popular. Los moscovitas siguen estableciéndose en el norte de Siberia y se desplazan hacia el este, a un ritmo alarmante, porque la fauna local se extermina en tal cantidad que a los moscovitas ya no les queda nada que hacer ahí. Abandonan los territorios devastados y como consecuencia las tribus locales quedan prácticamente condenadas a la extinción, igual que ocurrió en los territorios de los Sioux o de los pies negros y sus bisontes destruidos por los colonizadores de Europa. De esta forma, el comercio de pieles también ha causado enormes daños medioambientales en Siberia. Así que durante un tiempo ni siquiera es realmente una colonización, sino una especie de ocupación militar. Es decir, los moscovitos llegan, exterminan a todos los animales de la zona y se retiran al instante. No crean infraestructuras como carreteras ni instituciones como juzgados. En 1630, los moscovitas llegan a la actual Yakutia, o Sajá, como llaman los nativos a su país. Los historiadores rusos afirman que los yakutos no tenían estado propio antes de su llegada. Sin embargo, este no es el caso. En aquella época, Teguindarhan gobernaba en Yakutia. Se trata de un personaje histórico totalmente real, aunque algunas fuentes rusas no lo califican como real, sino como ficticio. Así que es Teguindarhan quien organizó una poderosa resistencia entre los yakutos. Está claro que es mejor no mencionarlo y en general considerarlo un mito. De nuevo se repite la misma historia que ocurrió antes con Cortés y Moctezuma. El Cortés moscovita se llama Iván Galkin y captura a Teguín matándolo después. Una de las atrocidades que siguen siendo legendarias en la República de Sajá. El campamento de Uluznam fue objeto de una represión punitiva por resistirse a los colonizadores. Más de 300 mujeres y niños fueron quemados vivos. Este caso es muy similar a la masacre que tuvo lugar en el río Wounded Knee, en Norteamérica. En Sajá fue Vasily Poyarkov quien organizó la matanza. A finales del siglo XVII, los animales peleteros eran tan escasos en Yakutia que los cazadores y comerciantes moscovitas abandonaron estas tierras ya vacías. En esta época los moscovitas se encuentran con los buriatos. El primer encuentro fue bastante pacífico. Moscovitas y buriatos intercambiaron obsequios, pero los moscovitas pensaron que los buriatos demostraban su disposición a pagarles tributo. Entonces, en 1629, un destacamento de Yakov Khripunov llegó al lago Baikal con la intención de cobrarles tributo a los buriatos. Por supuesto, los buriatos estaban muy en contra. Entonces Khripunov con su gente saquea el asentamiento, mata a los hombres y se lleva a las mujeres y los niños como esclavos. Al soberano moscovita le gustó mucho esta idea y promulgó un decreto relativo a los buriatos. Los asentamientos buriatos serán quemados, ellos mismos serán asesinados y sus mujeres e hijos serán llevados cautivos y vendidos en mercados de esclavos, como hizo Yakov Khripunov, que paguen con sangre por su desobediencia. Se plantea un punto curioso. Más o menos al mismo tiempo, la Iglesia insiste en bautizar a la población autóctona de América, pero en Siberia
no ocurra nada de esto. ¿Por qué? ¿Por qué fueron prácticamente de la forma violenta bautizados los pueblos nativos de América? Y en Siberia no ha pasado nada de esto. La respuesta es muy sencilla. Yasak. Yasak es una palabra de origen túrquico que significa impuesto pagado con pieles de animales. Los paganos locales, no los moscovitas ortodoxos, eran obligados a pagar el impuesto llamado yasak. Así pues, un buriato o un yakuto bautizado era igual en términos de impuestos a los moscovitas. Por supuesto, Moscú no se beneficia de ello, razón por la cual la Iglesia Ortodoxa se opone a la cristianización de los pueblos autóctonos de Siberia. Incluso aparece un procedimiento especial para investigar las razones para adoptar la ortodoxia, que no fuera para evadir impuestos. La situación cambia drásticamente durante el reinado de Pedro el Grande. Es él quien de jure extiende el orden unificado a Siberia. Ideológicamente la incorpora al imperio ruso. Los súbditos deben ser de la misma religión que el zar. Convertidos en cristianos ortodoxos, los siberianos tendrían que reconocer la autoridad del zar y dejar de sublevarse. Por supuesto, esto no ocurrió. Las rebeliones en Siberia continuaron a lo largo del siglo XVIII. Los autóctonos no se consideraban rebeldes. La palabra rebelión no era apropiada. Resistencia es como los pueblos originarios y sus líderes sentían y entendían cómo podían persistir ante la llegada de más y más nuevos colonos. Por cierto, los Chukchi, los parientes asiáticos más cercanos de los nativos americanos, de los aleutos, eran los únicos del noreste de Siberia que nunca han pagado impuestos al fisco del zar. Incluso sin ninguna estructura político-militar, se opusieron al imperio ruso durante mucho tiempo. El desplazamiento masivo de los campesinos rusos a Siberia comienza durante la reforma agraria de Stolypin, a principios del siglo XX. La rusificación definitiva de Siberia tiene lugar hace poco más de 100 años. En 8 años, en 1906 a 1914, más de 3 millones de campesinos se trasladaron a Siberia. Se desplazaron desde las zonas superpobladas del imperio, desde la parte europea de Rusia, y por supuesto los reclusos ucranianos, belarrusos, polacos y bálticos, desterrados a Siberia por su participación en movimientos de liberación nacional en las tierras de la antigua mancomunidad polaco-lituana. Se unieron a las filas de los colonos, y los nativos de Siberia hasta 1917 pagan yasak, pero ya no en pieles, sino en dinero. Y lo que ocurrió allí después de 1917 ya es un tema para otro video. Así que saquen sus propias conclusiones si el supuesto desarrollo pacífico de Siberia fue exactamente lo contrario de la brutal colonización del continente americano o exactamente lo mismo, solo que desde el otro lado del océano.